Durante décadas nos vendieron que la Antártida era un continente muerto. Solo hielo, silencio y viento. Pero a principios de 2026, científicos rusos publicaron unos datos que nadie esperaba. Reservas de petróleo ocultas suficientes para reescribir el poder mundial. Un oasis cálido rebosante de vida enterrado bajo el hielo. Escaleras perfectamente simétricas talladas en las montañas. Y criaturas antiguas que no deberían existir. En abril de 2026, científicos rusos desvelaron algo que lo cambia todo. Un oasis completamente desconocido, escondido en pleno corazón helado de la Antártida. Hablamos de una zona de unas 0,8 de milla cuadrada, donde, contra todo pronóstico, la temperatura se mantiene alrededor de los 10 grados bajo cero Fahrenheit. ¿Y quién vive ahí? Pingüinos, focas y aves marinas, prosperando como si el hielo no existiera. Piénsalo un momento. Si un refugio así ha permanecido oculto bajo kilómetros de hielo durante millones de años, ¿qué más podría estar agazapado ahí abajo, dormido en la oscuridad, esperando a que el planeta se caliente para despertar? Y este hallazgo revive otra imagen que dejó a todos sin aliento. Unas fotos por satélite mostraron lo que parece ser una escalera gigantesca tallada en una montaña antártica cubierta de nieve. Los peldaños son simétricos, equidistantes, con una precisión que pone los pelos de punta. Las teorías se dispararon. ¿Restos de una civilización ancestral? ¿Un conducto de ventilación para una colonia subterránea? ¿Tecnología extraterrestre? Hay quien jura que es la mítica Atlántida. Las autoridades lo despacharon rápido. Simples crestas de nieve esculpidas por el viento, sastrugi o grietas glaciares. Pero para muchos, ese cierre tan apresurado no olía a ciencia, sino a encubrimiento. ¿Desde qué rincón del mundo estás viendo este video? Y sobre todo, ¿qué crees que es realmente esa escalera gigante? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y mientras los satélites afinaban su resolución, empezaron a desenterrar anomalías que rompen cualquier explicación sencilla. A unas 45 millas de la isla Mil, las cámaras captaron algo que te pone los pelos de punta. Un objeto gigantesco con forma de cúpula, casi perfectamente redondo, asomando parcialmente del hielo. Fíjate bien, tiene crestas marcadas, bordes afilados y bien definidos. Límites limpios que contrastan brutalmente con el terreno caótico y dentado que lo rodea. No pega ahí. Da la sensación de que alguien lo dejó caer y la nieve se lo fue tragando con los años. Los analistas que han escudriñado estas imágenes no se creen ni por asomo que sea un capricho de la naturaleza. Para ellos es el clásico platillo volante estrellado. O quizá tecnología alienígena camuflada a propósito y enterrada para que el hielo la borre del mapa. Bajo esa lectura, el hielo no es solo hielo, es una mortaja que esconde los restos de algo que un día existió y luego fue borrado de la historia. La ciencia oficial, claro, echa mano de explicaciones más tranquilas. Una cúpula de hielo natural, un lago congelado y ese brillo metálico que algunos juran ver no sería más que un fallo digital de la imagen. El problema de fondo es que en la Antártida, la línea entre lo natural y lo artificial se difumina hasta hacerse casi invisible. Allí las cúpulas de hielo llegan a ocultar cordilleras enteras, así que una estructura real podría confundirse con hielo, o al revés. Y esa ambigüedad entre lo natural y lo fabricado no se quedó en la superficie, porque décadas antes, algo todavía más inquietante fue fotografiado en el fondo del océano helado. El 29 de agosto de 1964, el buque de investigación de la Marina estadounidense el Tanin descendió una cámara a casi 2,5 millas de profundidad en la oscuridad helada del paso de Drake. Lo que reveló la fotografía en blanco y negro parecía imposible. Una estructura rígida que emergía verticalmente del lecho marino cubierto de lodo. Tenía barras horizontales simétricas que se ramificaban hacia afuera, cada una coronada por una pequeña esfera. No parecía natural, parecía diseñada,
intencional, como una máquina. La imagen se convirtió rápidamente en un pilar de la investigación OVNI. Aquel objeto, sumergido bajo una presión aplastante de más de 5.600 libras por pulgada cuadrada, recordaba a una antena mecánica. En 1968, un investigador publicó en una revista que se trataba de una antena extraterrestre. Otro la conectó con una supuesta red global de estaciones OVNI, describiéndola como un dispositivo de repetición de radio. No faltaron quienes la imaginaron como un faro alienígena antiguo o equipo secreto del gobierno oculto en las profundidades. Pero la verdad resultó ser igualmente fascinante a su manera silenciosa. El objeto era una esponja carnívora de aguas profundas, una especie rara. En ese abismo en calma, sin corrientes, la criatura ancla un largo tallo al fondo y extiende brazos perfectamente simétricos para atrapar diminutas presas a la deriva. Sin turbulencia que la perturbe, se mantiene erguida e inmóvil, idéntica a un artefacto tecnológico. Así que la naturaleza puede imitar a la perfección una máquina. Pero ¿y si también fuera cierto lo contrario? Y la Antártida fue alguna vez un lugar donde la vida no solo imitó maravillas, sino que las creó. Imagina la Antártida sin hielo, un bosque tropical, verde y húmedo. Hace unos 100 millones de años, eso era exactamente lo que había. En 1912, el explorador Robert Falcon Scott hizo un hallazgo que dejó a todos helados. Hojas fosilizadas casi idénticas a las del roble, a poca distancia del Polo Sur. Y no paró ahí. Años después, los investigadores desenterraron árboles fosilizados aún erguidos, de casi 20 pies de altura, con sus raíces clavadas en tierra ancestral. Aquel suelo llegó a conocer temperaturas de entre 55 y 70 grados Fahrenheit. Pero la flora es solo la mitad de la historia. En junio de 2026, científicos del University College London y del Museo de Historia Natural anunciaron un hito histórico: el fósil de dinosaurio más antiguo jamás confirmado en territorio antártico. Era una vértebra de la cola de un titanosaurio, uno de esos colosos de cuello largo que pesaba más de 15 toneladas. Lo más alucinante es que el fósil llevaba décadas en un cajón, olvidado, hasta que un escáner CT avanzado en 2026 reveló su verdadera identidad. Esto demuestra que la Antártida estuvo cubierta por bosques densos y actuó como puente terrestre para que animales gigantes migraran entre Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda. Perforaciones posteriores revelaron que la región aún mantenía un ecosistema de tundra hace apenas 12 millones de años. El hielo avanzó despacio, lo que significa que la Antártida se mantuvo verde muchísimo más tiempo de lo que nadie imaginaba. ¿Te está gustando el video? Activa la campana, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. A medio kilómetro bajo el hielo antártico se esconde el lago Williams, un mundo en penumbra perpetua, sin un solo rayo de sol ni nada que se parezca a comida. Y sin embargo, la vida prospera allí de la forma más insólita, devorando roca. Los glaciares, al rozar contra el lecho de piedra, liberan gases como metano y amoníaco, y los microorganismos transforman esa mezcla en energía pura. Vida sin luz, vida alimentándose de piedra. Pero lo increíble no termina ahí. Cuando las plataformas de hielo se desplomaron y los robots consiguieron por fin alcanzar lechos marinos ocultos durante milenios, los científicos esperaban encontrar solo fango yermo. Lo que hallaron fueron oasis rebosantes de actividad, esponjas gigantes, arañas de mar y pulpos desconocidos medrando en una oscuridad absoluta, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la dependencia de la vida respecto al Sol. Y entonces llegó el hallazgo que dejó a todos con la boca abierta. En 2022, investigadores del mar de Weddell descubrieron una auténtica megaciudad de peces de hielo extendida por más de 9 millas cuadradas de fondo marino. 60 millones de nidos. Más de 60.000 toneladas en total.
Estos peces fabrican su propio anticongelante natural y poseen una sangre completamente transparente, sin un rastro de hemoglobina. Como si eso no bastara, en 2023, los científicos presentaron la estrella de pluma fresa antártica, rescatada de profundidades cercanas a los 4.000 pies. Su cuerpo parece una fresa, y de él brotan 20 tentáculos retorcidos. La prensa no tardó en compararla con el facehugger de Alien, pero ni la criatura más extraña del planeta puede prepararte para lo que cayó del cielo y apareció donde jamás debería haber estado. En junio de 2021, un equipo internacional con científicos de Rusia, Italia, Alemania y Estados Unidos tropezó con algo que no debería estar ahí, cerca del Mar Muerto. Bajo la dirección del investigador ruso, Sergei Bridvin, hallaron en capas de roca superficial un mineral extremadamente raro llamado alabogdanita. Hasta ese momento, solo se había encontrado dentro de meteoritos, y eso es lo que hiela la sangre. Para que este mineral se forme necesitas condiciones brutales, temperaturas por encima de los 4.000 grados Fahrenheit y una presión de 25 gigapascales, unas 250.000 veces la presión atmosférica de la superficie terrestre. Esas condiciones solo se dan en impactos de meteoritos catastróficos o a cientos de millas de profundidad, en el manto del planeta. Pero la región del Mar Muerto no reúne ninguna de esas condiciones. No existe ninguna vía geológica que la conecte con el manto profundo, ni constancia de ningún impacto masivo en la zona. Y sin embargo, el mineral está ahí, depositado en roca superficial como si algo o alguien lo hubiera colocado sin que podamos explicarlo. ¿Cómo es posible que una sustancia que solo debería existir en la violencia del espacio o en las profundidades de la Tierra haya acabado en la superficie de Israel? Los científicos rusos siguen buscando la respuesta. Y es que los misterios no se limitan a minerales del espacio. A veces, están escritos en un papel. Existe un libro de 240 páginas, escrito a mano, que lleva más de 600 años burlándose de todos los que intentan descifrarlo. Lo llaman el manuscrito Voynich. Sus páginas están repletas de dibujos de plantas que no existen en la naturaleza, mapas estelares que no coinciden con constelación alguna y diagramas perturbadores donde mujeres se bañan en un líquido verde. El texto está escrito en un alfabeto que nadie ha logrado identificar en ningún rincón del planeta. La datación por carbono realizada por la Universidad de Arizona confirmó que el libro fue creado entre 1404 y 1438, mucho antes de la imprenta y de cualquier falsificador moderno. Los mejores descifradores de la historia se han rendido ante él. Criptógrafos militares de Estados Unidos, matemáticos rusos de élite, todos han fracasado. Hay quien cree que es un idioma natural perdido. Otros apuestan por un cifrado de una complejidad imposible. Y algunos sugieren que lo escribió una mente cuyo lenguaje jamás perteneció a este mundo. Hoy el manuscrito descansa en una biblioteca de libros raros de la Universidad de Yale, mudo e indescifrable. ¿Podría ser el Voynich un idioma extraterrestre olvidado o simplemente un fraude histórico elaborado? Déjame tu veredicto en los comentarios. En un pequeño pueblo de Bosnia y Herzegovina vive Radivoje Lajic, un hombre que parece tener una relación imposible con el cielo. Desde 2007, su casa ha sido golpeada por meteoritos al menos 6 veces. Y no hablamos de rumores. Los científicos confirmaron que cada una de esas rocas era auténtica, nacida en el espacio exterior. Piénsalo un momento. Que un solo hogar reciba un meteorito una vez ya es casi imposible estadísticamente. Que ocurra 6 veces desafía toda lógica matemática. Los investigadores barrieron su propiedad con detectores de metales y analizadores de campo magnético, convencidos de que alguna fuerza oculta atraía esas piedras. No encontraron absolutamente nada extraño. Lajic terminó reforzando su tejado con vigas de acero, y en cada entrevista repite lo mismo. Está convencido de que los extraterrestres lo atacan deliberadamente,
como si su casa fuera parte de un juego que nosotros no podemos ver. El 15 de agosto de 1977, el Dr. Jerry Eman revisaba los datos del radiotelescopio Big Ear en la Universidad Estatal de Ohio. Lo que vio lo dejó tan atónito que agarró un boli rojo y escribió una sola palabra al margen: ¡Wow! Aquella señal no se parecía a nada registrado hasta entonces. Provenía de la constelación de Sagitario y duró exactamente 72 segundos. Su intensidad era unas 30 veces superior al ruido de fondo normal del espacio. Y lo más inquietante, coincidía con la frecuencia precisa que los científicos habían predicho que usaría una civilización avanzada para comunicarse, la conocida como línea de hidrógeno. Para emitir una señal así de potente, el transmisor necesitaría una potencia de aproximadamente 2,2 gigavatios. Para que te hagas una idea, el transmisor de investigación más potente de la Tierra emite solo 3,6 megavatios, unas 600 veces menos. Durante casi 50 años, los astrónomos han apuntado todos los telescopios disponibles hacia esa región del cielo. La señal nunca se repitió. Algunos culparon a un cometa que pasaba por allí. Otros, en SETI, siguen considerándolo el candidato más sólido jamás detectado como señal alienígena. Pero no todas las advertencias vienen de las estrellas. Algunas emergen del hielo mismo, con un sonido que parece casi vivo. El 19 de octubre de 2017, los astrónomos del observatorio Haleakala, en Hawái, captaron en sus imágenes algo que simplemente no debería existir. Un cuerpo alargado, con forma de puro, corría a velocidad de vértigo por nuestro sistema solar. Era unas 10 veces más largo que ancho, una proporción que no encaja con nada conocido. Lo bautizaron como Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero que viene de lejos. Y vaya si venía de lejos. Era el primer objeto confirmado procedente de fuera de nuestro sistema solar. Pero lo realmente inquietante no fue de dónde venía, sino cómo se comportaba. No seguía la órbita típica de un cometa ni de un asteroide. Aceleraba, después frenaba, y giraba de maneras que ningún cuerpo natural debería. Su forma, estrecha y afilada como una aguja, no se parecía a nada que la ciencia hubiera visto jamás en la naturaleza. Entonces, dio el paso que nadie esperaba. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, soltó una bomba. Oumuamua podría ser artificial. Una sonda, tecnología de una civilización muy superior a la nuestra. La comunidad científica lo criticó con dureza, pero Loeb no se retractó. Para él, las anomalías eran tan extremas que ignorarlas sería irresponsable. Y antes de que alguien pudiera estudiarlo de cerca, Oumuamua ya había desaparecido, perdiéndose en la inmensidad del espacio profundo y llevándose sus secretos para siempre. ¿Crees que Oumuamua era una sonda alienígena enviada para observarnos? Dale a me gusta si crees que no estamos solos en el universo. Los antiguos textos hindúes guardan descripciones que helarán tu sangre, máquinas voladoras conocidas como vimanas. Y no hablamos de alfombras mágicas ni de carros mitológicos. El Rig Veda, que se remonta al siglo V a.C., detalla naves propulsadas por mercurio y energía solar. Podían flotar inmóviles, cambiar de dirección en un parpadeo y viajar entre ciudades a velocidades inimaginables. Pero lo verdaderamente inquietante son los armamentos. Ciertos pasajes describen destellos cegadores, ondas expansivas y un calor tan extremo que reducía ejércitos enteros a cenizas. Para muchos investigadores, la descripción encaja de forma escalofriante con armas de plasma o incluso dispositivos nucleares. Y aquí es donde todo se pone peor. En 1992, científicos que analizaban muestras de suelo en Mohenjo-Daro descubrieron evidencia de vitrificación, la arena literalmente fundida convertida en cristal. Eso solo ocurre a unos 2700 grados Fahrenheit.
Como si fuera poco, los esqueletos hallados en la zona presentaban niveles de radiación comparables a los de Hiroshima. ¿Eran estos textos pura fantasía? ¿O son los vestigios de una guerra librada con una tecnología que apenas empezamos a vislumbrar? En 1996, cerca del monte Baigong en China, investigadores hallaron una red de tuberías metálicas enterradas en la montaña y conectadas a un lago de agua salada. Cientos de ellas, unas finas como un mondadientes, otras tan anchas que una persona podría arrastrarse por dentro. Discurrían en líneas rectas, conectadas entre sí, con todos los rasgos de una construcción deliberada. Pero estamos en uno de los lugares más estériles del planeta, sin rastro alguno de civilización. Al datarlas, el resultado fue desconcertante. Unos 5.000 años de antigüedad, muy anteriores a cualquier actividad industrial conocida. El análisis reveló hierro, dióxido de silicio y óxido de calcio, pero un 8% del material resultó completamente irreconocible. Los investigadores OVNI lo declararon al instante: una operación minera extraterrestre. Estudios posteriores sugirieron que podrían ser raíces fosilizadas endurecidas por agua rica en hierro. Pero la radiactividad del lugar nunca se ha explicado del todo. En los valles secos de McMurdo, el glaciar Taylor esconde algo que parece sacado de una pesadilla. Una cascada rojo brillante cae desde su frente, 5 pisos de altura, tiñendo el hielo como una herida abierta. Cuando los exploradores la encontraron en 1911, nadie supo explicarlo. Parecía que el glaciar sangraba. Décadas después, los científicos rastrearon su origen: un lago de agua salada atrapado bajo 1.300 pies de hielo, sellado casi 2 millones de años. El agua es más del doble de salada que el océano, lo que la mantiene líquida incluso a 23 grados Fahrenheit. Y está cargada de hierro. Al contactar con el oxígeno, se oxida y se vuelve rojo sangre. Esa es la explicación oficial, pero no todos se la creen. Hay quien piensa que el agua roja es el subproducto de algo más profundo, una ventilación natural conectada a una estructura subterránea oculta, o incluso una fuga de alguna instalación antigua enterrada bajo el hielo. La barrera de hielo de Ross es una llanura congelada tan grande como Texas, pero lo que la hace verdaderamente inquietante es el sonido que emite. El viento helado arrastra sobre las dunas de nieve y hace vibrar el hielo, generando un zumbido continuo que parece sacado de una película de terror, casi como el sonido de un didgeridoo. Pero detrás de esa atmósfera perturbadora se esconde algo crucial. El deshielo de estas plataformas representa una amenaza enorme para el nivel del mar. Estas placas gigantes funcionan como un tapón que contiene todo el hielo interior de la Antártida, impidiendo que se derrame hacia el océano. Conforme se debilitan y se derriten, ese tapón se afloja y deja escapar cada vez más hielo, elevando los mares en todo el planeta. Los científicos descubrieron este hielo cantante, enterrando sismómetros ultrasensibles en la nieve y recopilando datos durante más de 2 años. Lo que hallaron es que la plataforma vibra a una frecuencia de 5 ciclos por segundo. Ese sonido fantasmal es, en realidad, un latido en tiempo real que revela la salud estructural del hielo. Gracias a él, los expertos pueden medir la velocidad a la que se deteriora y anticipar futuros colapsos. Bajo el hielo de la Antártida Oriental, junto a una base rusa, duerme el lago Vostok. Ya en los años 70 se sospechaba su existencia. El radar lo confirmó después, convirtiéndolo en el mayor lago subglacial descubierto en el último siglo. Una masa de agua sepultada bajo casi 4 millas de hielo, aislada durante millones de años. Rivaliza en tamaño con los grandes lagos y desciende a más de 3.000 pies de profundidad. El calor geotermal mantiene el agua líquida entre 50 y 65 grados Fahrenheit, formando encima una cúpula de aire oculta. Rebosante de metano y microbios, Vostok es un ecosistema intacto,
el mejor análogo terrestre de Europa, la luna helada de Júpiter. Por eso, en los años 90 se detuvieron las perforaciones para no contaminar aquel mundo prístino. Pero lo verdaderamente inquietante llegó después. Prospecciones recientes a baja altitud de la National Science Foundation revelaron algo que deja sin aliento. La cartografía avanzada detectó una anomalía magnética gigantesca que recorre la costa sureste del lago. Su magnitud ha dejado atónitos a los científicos. Unos apuntan a un adelgazamiento de la corteza terrestre. Otros barajan algo más perturbador: una colosal masa de metal enterrada, restos de un impacto antiguo o algo que aún no podemos imaginar. Hasta que alguien llegue físicamente allí, el origen de esta anomalía seguirá sellado bajo el hielo. Quizá la Antártida guarde secretos milenarios bajo su hielo, pero no es el único lugar que mantiene alejados a los forasteros. Desde pueblos no contactados que responden con flechas, hasta comunidades cuyo cuerpo ha evolucionado para sobrevivir en entornos extremos, estos son los grupos aislados que nadie debía ver. Haz clic en el video de tu pantalla ahora y descubre por qué nos advirtieron que nunca entráramos aquí. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.